Hoy vamos a conocer los conceptos más relevantes relacionados a la neuropsicoeducación, así como algunas de sus funciones principales dentro de esta disciplina. Primero hablemos de las neurociencias. Esta es una disciplina que incluye muchas ciencias que estudian la estructura y la organización funcional del sistema nervioso. Entre esas ciencias están la neuroanatomía, que estudia la estructura del sistema nervioso; la neuroquímica, que estudia las bases químicas de la actividad neuronal; la neuroendocrinología, estudia las interacciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino; la neuropatología, estudia los trastornos del sistema nervioso; la neuropsicología, estudia los efectos psicológicos de las lesiones cerebrales, entre otras ciencias. La neurociencia también estudia la estructura y la función química, la farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema interactúan y dan origen a la conducta. Además, la neurociencia explora campos tan diversos como la operación de neurotransmisores en la sinapsis, los mecanismos biológicos responsables del aprendizaje, el control genético del desarrollo neuronal desde la concepción, la operación de redes neuronales, la estructura y funcionamiento de redes complejas involucradas en la memoria, la percepción y el habla, la estructura y el funcionamiento de la conciencia. En el nivel más alto, la neurociencia se combina con la psicología para crear la neurociencia cognitiva. Ahora, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia. El comprender la fisiología del cerebro nos ayuda a entender comportamientos y procesos que se aplican en la enseñanza y el aprendizaje y que sirven para modificar el cómo se aprende, cómo guarda información el cerebro y la manera en que se facilita el aprendizaje. Algunos conceptos de la neuropsicoeducación. La neuropsicoeducación es un paradigma educativo muy diferente al tradicional, en donde se busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje se nutra de los conocimientos de áreas como biología, neurología, psicología, entre otras. La neuropsicoeducación enseña a controlar los siguientes puntos: la motivación y la automotivación, el desarrollo de planes y objetivos, la perseverancia, resistencia a la diversidad y a la frustración, capacidad de resiliencia, el manejo de las emociones, la regulación de los impulsos, el desarrollo de la empatía, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la esperanza. Hablemos ahora del neocórtex. El cerebro, en vez de ser una única estructura, está dividido en dos hemisferios con funciones específicas especializadas. El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza. Piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir. El hemisferio derecho, por otra parte, se especializa en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio derecho es intuitivo en vez de lógico. Piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. Este es un modelo del cerebro bilateral. La neocórtex, que también se llama isocórtex, es el cerebro racional. El neocórtex es donde encontramos la conciencia y el sentido del yo. Es la parte que activamos cuando usamos cualquiera de las funciones superiores: el razonamiento, la planificación, el aprendizaje, la memorización, el juicio. En la parte delantera está el lóbulo frontal. Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación. Es el punto de origen de la conciencia de uno mismo. En la parte posterior del lóbulo frontal existe un área llamada córtex motor, que formaría ya parte del lóbulo parietal. Es la zona encargada de recibir las sensaciones del tacto, el calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio de dichos estímulos. Junto a la cabeza está el lóbulo temporal. Es el término en latín para sienes. Un área especial del lóbulo temporal es el cortes auditivo. Esta área está íntimamente conectada con los oídos y especializada en la audición, aunque también tiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, la memoria
y el aprendizaje. En la parte trasera de la cabeza está el lóbulo occipital, el cual recibe información desde los ojos. Se organiza en 6 secciones: la luz, el movimiento, la forma, la silueta, la profundidad y el color. Es el almacén de muchos de nuestros recuerdos visuales, unidos a emociones determinadas. El modelo del cerebro triuno. Pogmeilean sugiere que el cerebro humano es actualmente 3 cerebros en uno. Cada una de las capas o cerebros fueron añadiéndose sucesivamente como respuesta a las necesidades. Las 3 capas son el sistema reptiliano o complejo R, el sistema límbico y el neocórtex. Cada capa está orientada hacia funciones separadas del cerebro, pero las 3 interactúan sustancialmente. En el complejo reptiliano, este se compone del tronco cerebral y del cerebellum. Su objetivo está estrechamente relacionado con la supervivencia física real y el mantenimiento del cuerpo. El cerebelo dirige el movimiento, la digestión, la reproducción, la circulación, respiración y el manejo del estrés. El sistema límbico alberga los centros primarios de la emoción. Incluye la amígdala, que es importante en la asociación de los acontecimientos con las emociones, y el hipocampo, que se activa para convertir la información en memoria a largo plazo y en la recuperación de dicha memoria. El sistema límbico también está implicado en actividades primarias relacionadas con la alimentación y el sexo. El concepto del Downshifting en el ámbito educativo es básicamente aprender o enseñar más, reduciendo la cantidad de información que se tiene. Es decir, se enfatiza las relaciones interpersonales entre pares. Se lleva un estilo de vida mucho menos estresante. No se prioriza el dinero o el estatus. No se compite. No se acumula información innecesaria. Se consume en forma más responsable. Se potencian los talentos. Se pasa más tiempo con la familia y amigos. Se cuida el entorno. Se utilizan estrategias de enseñanza no convencionales. Entendemos por metacognición la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas y controlar el proceso y evaluarlo. Esto implica 2 dimensiones muy relacionadas. El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican que los resultados de una actividad sean positivos o negativos, y la regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante el aprendizaje. Por otro lado, el pensamiento lateral está íntimamente relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. La aplicación del pensamiento lateral y la enseñanza tienen su razón de ser en el hecho de que el último fin de esta no es la memorización de los datos, sino su uso óptimo. El pensamiento lateral no pretende sustituir el pensamiento vertical. Ambos son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente. El primero es creativo, el segundo selectivo.